casa de todos. Son bienvenidos a esta primera actividad integral presencial que tenemos después de la pandemia. Hemos tenido una primera actividad que fue de carácter mixto, pero esta es íntegramente presencial. Hoy nos convoca un acontecimiento muy especial y le damos a todos las gracias por compartirlo. El martes 26 de julio partió Luis Ramírez Bosco, un viejo amigo, un excelente jurista. Fue un jurista y un docente que fue reconocido en el país y también en el extranjero a través de su obra. Sería muy largo mencionar sus méritos académicos y profesionales o incluso los títulos de sus obras. Pero sobre todo, Luis Ramírez Bosco fue una buena persona. Fue una persona de bien. Quienes tuvimos el privilegio de conocerlo, de compartir con él, sabemos de su hombría de bien, esa hombría que lo hacía actuar con rectitud, transparencia y solidaridad con sus pares y sus discípulos, y que por lo mismo no permitía que las diferencias ideológicas afectaran su percepción académica. Un hombre justo, un hombre ecuánime. Precisamente para homenajearlo, para rendirle un justo homenaje a su memoria, hemos preparado esta actividad académica de hoy. Probablemente la manera en que Luis le hubiera gustado que lo homenajeara, nada menos con una actividad de estas características. Para esto agradecemos la presencia de quien nos acompaña, de Marcela Gómez, su mujer, también de sus hijos, Ana, Inés, Lucas, acá presentes. Son muy bienvenidos, esta también es su casa. Es realmente grato poder homenajear, aún en la tristeza, aún en el dolor de la partida, a quien fue un verdadero grande dentro de los juristas. Recordamos también las muestras de agradecimiento que se han hecho en distintas obras. Recuerdo la obra de Ricardo Foglia, donde también agradece al doctor Izquierdo, que está acá presente, y además también a Luis. Son también bienvenidos. Para rendir ese merecido homenaje, vamos a dividir nuestra actividad en dos tramos. Un primer tramo que es para hacer un semblante de la personalidad de Luis, y hemos invitado a dos personas que tuvieron una estrecha relación con él. A mi derecha, a Miguel Ángel Abdelnur, quien supo cultivar un fecundo vínculo de amistad con Ramírez Bosco. Luego va a ser otro semblante Jorge García Rapp, quien también mantuviera una estrecha relación de amistad y que nada mejor que ellos como para poder hacer esta descripción de aquellos momentos y características que tenía Luis en vida. Y para cerrar esta actividad, y nada menos que académicamente, lo hemos convocado a Pablo Topet, cuya descripción no siquiera merece mención porque sus antecedentes como jurista, como especialista en la disciplina son conocidas por todos. Va a hablar sobre el modelo sindical en nuestro país, un tema realmente candente, pero elegido no al azar, sino precisamente porque el ámbito de las relaciones colectivas de trabajo, y sobre todo las actividades sindicales, fueron parte de la obra de Luis, de aquellos de la función de los sindicatos y tantas otras obras sobre esa especialidad. Así que vamos a dar comienzo entonces con esta primera parte y le voy a ceder la palabra a Miguel Ángel Abdelnur, un verdadero amigo.
recordaba a un pensador, lo que no recuerdo es el nombre, que decía que los grandes hombres, los grandes seres humanos, aquellos que se destacan por sus valores, por sus virtudes, por su conducta, no necesitan nuestro homenaje, sino que somos nosotros los que necesitamos de ellos. Este pensamiento creo que se aplica, estoy seguro que se aplica exactamente a quien hoy nos ha convocado, a Luis Ramírez Bosco. Necesitamos de él. Luis Ramírez Bosco, como bien lo ha apuntado Lorenzo, fue uno de los grandes juristas, uno de los más brillantes juristas contemporáneos de nuestra disciplina. No solamente por la vastedad de su obra, en múltiples libros y artículos de doctrina, en diferentes revistas del país y del extranjero, sino por su originalidad. Luis Ramírez Bosco era una persona que volcaba reflexiones personales en los artículos y en las obras, con pocas citas. Era más bien una persona, un doctrinario para ser citado y no para citar. Además de esa actividad, era profesor titular de la cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en diversas cátedras de universidades privadas, en cursos de posgrado y de grado, en donde volcaba esas reflexiones y formó a muchas generaciones de abogados ante la admiración y el respeto de todos. Jurista, doctrinario, publicista, pero en una conjunción muy difícil de lograr, muy difícil de lograr. Luis era un gran abogado, era un abogado libre, un abogado que vivía de la profesión, un abogado de los nuestros, un abogado del pasillo, un abogado del litigio. Y no solamente un abogado que escribía en su despacho escritos magníficos de defensa de sus clientes, sino que iba a los pasillos, asistía a las audiencias, interrogaba a los testigos, peleaba, esperaba su turno, como cualquier abogado, y vivía de la profesión. Un abogado temible, leal por supuesto con el adversario, pero temible en el litigio. Y esa actividad no solamente en el ámbito tribunalicio, sino que además Luis, como asesoraba determinadas entidades empresarias, también actuaba en los ámbitos administrativos. Era paritario en convenciones colectivas, intervenía en conflictos colectivos, en conflictos individuales, no solamente en el Ministerio de Trabajo de la Nación, sino en los ministerios provinciales. Se trasladaba a las provincias para defender y asesorar a sus clientes. La idea nuestra, de los que lo conocimos, era que el día para Luis tenía más de 24 horas. No tenía 24 horas, tenía más de 24 horas, porque era imposible concebir una actividad tan vasta, siempre mesuradamente, tranquilamente, cumpliendo con todos, llegando a tiempo a la audiencia, llegando a tiempo a la conferencia, a la charla, porque además era un conferencista nato, muy reclamado. Lo admiramos, lo disfrutamos. Pero Luis era mucho más que eso. Luis era un ser humano
muy querible, muy amable, muy solidario, de una enorme lealtad, de una gran nobleza de espíritu, que nos transmitía a todos valores de honestidad, de conducta, de consecuencia entre lo que se sostenía, entre los valores de bondad, solidaridad, respeto por el derecho, respeto por la justicia, que nos lo transmitía a todos. Y esos sentimientos él los volcaba en un culto que a los argentinos nos enorgullece, que es el culto de la amistad. Frecuentaba grupos, él les llamaba barras, con mucha asiduidad, amigos del barrio, de la infancia, de la escuela primaria, del colegio secundario, de la universidad, de la profesión, de la vida. En días determinados, en donde no faltaba religiosamente a los lugares donde era convocado. Nosotros tuvimos la dicha de pertenecer a una de esas barras, la barra del jueves, fundada hace más de 30 años por don Hugo Carcavallo, el inolvidable Coco. Nos reuníamos en un restaurante, en algún lugar apartado, para poder conversar todos los jueves. Hugo, Esteban Carcavallo, Luis, Antonio Alberto Rimoldi, Enrique Navarra, Carlitos del Bono, Marcelo Aquino, Roberto Izquierdo, Brito Pérez y el amigo directo, el discípulo directo de Hugo y de Luis, Ricardo Foglia, a quien ellos decían que habían rescatado del viejo derecho civil y lo habían traído para el derecho del trabajo. Allí nos reuníamos todos los jueves. Muchos venían de distintos puntos de la capital, Pepe Brito Pérez desde Quilmes y yo desde la lejana La Plata. Cuando llegaba a la mesa, después de atravesar esa carrera con obstáculos, que es el trayecto de La Plata a Buenos Aires, don Hugo y Luis, con esa alegría y esa economía, decían: ha llegado nuestro hombre de La Plata. Y uno estaba obligado, muy amablemente por cierto, a traer novedades del ámbito bonaerense, algún fallo de la Corte bonaerense, alguna doctrina, para compararla con la doctrina capitalina y salir, como decía Hugo, un poco del circuito capitalino del derecho del trabajo y abrirse al interior. Y allí brillaba, bajo la conducción de Hugo, brillaba Luis, explicando las diferencias y las coincidencias entre una doctrina y otra, los defectos y las virtudes, en una clase magistral que simplemente nosotros lo único que teníamos que hacer era escuchar y por ahí algún bocadillo, con esa voz queda, tranquila, dirigida a persuadir. Pero no nos quedamos en eso. Después empezábamos a hablar de nuestra profesión, de nuestros éxitos, de nuestros fracasos, de nuestros triunfos, de nuestras derrotas, tratándolas como corresponden, como diría el poeta inglés Rudyard Kipling, como dos
pastoras y con una amplitud y con una solidaridad para intercambiar ideas, hasta concluir, porque no queríamos que terminara nunca esta suerte de ceremonia civil que se repetía todos los jueves, hablando de nuestra Argentina, de sus crisis constantes, de sus marchas y contramarchas, esta Argentina que nos duele tanto, como decía al decirle Mallea, que sentimos como un dolor en el cuerpo. Y después continuamos en el estudio, por lo menos mi caso, o en el estudio de Ricardo, o en el estudio de Luis, en una charla, en un día que no queríamos que terminara. Por eso pienso, estoy convencido, que no nos hemos reunido aquí hoy para homenajear a Luis Ramírez Bosch. Nos hemos reunido aquí para decirle que lo necesitamos, para confesarle que ya nos hemos resignado a que su cuerpo haya vuelto a la tierra de donde provenimos y que su alma se encuentre hoy habitando junto a los justos, junto a los buenos, por los siglos de los siglos, en la tierra prometida. Pero hemos venido hoy a pedirle que nos deje su espíritu, su noble espíritu, para que nos ayude a seguir sosteniendo los valores que Él nos inculcó, para seguir siendo solidarios, justos, honestos, austeros, respetuosos del derecho, de la justicia, respetuosos de los humildes, para que nos ayude a seguir soñando el sueño imposible de la igualdad. Y en definitiva, para que nos ayude a ser mejores cada día, hasta el fin de nuestros días. Eso es todo lo que quería decirles. Les agradezco que me hayan escuchado. Bueno, agradecemos a Miguel Garterno y ahora le vamos a dar la palabra al doctor Jorge García Rey. Adelante, Jorge. Voy a ser breve porque hace un momento ya me empecé a arrepentir de estar en este lugar. Hace 3 meses que estoy profundamente conmocionado. Pidiendo un poco de ayuda a mi hija psicóloga, me decimos, recordando un escrito de Freud sobre el duelo y la melancolía, de que cuando alguien se va, cuando alguien pierde, el que está haciendo el duelo, en realidad lo que pierde es la posición que tenía respecto del que se fue. O sea, la interpretación es que uno deja de ser lo que era frente al que ya no está. Y yo me quedé sin mentor, pero dejé de ser discípulo, de ser protegido de Luis desde hace muchísimos años. Remoldi y Susana me convocan a dar clase
del nuevo sistema previsional que aparecía en el año 95, y Alberto, casi engañado, me dice a la semana que tenía que dar un examen de ingreso a la carrera docente. Y voy, y quienes me estaban evaluando eran Rocha y Luis Ramírez Monco. Y como le digo a los alumnos en la facultad tenemos la suerte de cruzarnos con los libros que andan ahí caminando. Y con Luis, en ese primer acercamiento, yo con mi inclinación hacia los números empecé a hablar de cifras. Justo a Luis le gustaban mucho las cifras, y el gasto público, así que desde ese momento comenzamos a tener una relación que a partir del 2003, y gracias a su generosidad, y voy a decir varias veces generosidad, me abrió las puertas de su estudio, compartí el estudio, compartí la mesa de los almuerzos de los jueves con Roberto Izquierdo, con Carcavallo padre, con Carcavallo hijo, con Brito Peret. Era un poco, como digo, me sentaba a hablar con los libros, con los que habían escrito los libros. Si tengo que decir dos o tres cosas de Luis, diría, siempre tenía una visión diferente o un nuevo enfoque sobre lo que uno le llevaba a consultar, lo cual me había convertido casi en un vicioso de buscar la segunda opinión. Porque aunque tuviera la cuestión más o menos resuelta en mi cabeza, siempre Luis tenía un matiz diferente. El respeto por la ideología del otro. Creo que nunca debemos haber discutido, estando en posiciones políticas diferentes, siempre pudimos hablar, siempre fue respetuoso de las ideologías de todos y privilegió el talento y la capacidad de muchos de sus colegas, independientemente de las divergencias ideológicas. Tengo que ser autorreferencial porque es de Luis del que estamos hablando, pero hace unos años me empiezo a dar clase de negociación colectiva y tampoco pude resistir la tentación de que, además de preparar las clases adecuadamente por no ser mi materia principal, no podía resistir la tentación de media hora antes llamarlo a Luis y decía: hoy voy con estructura, tirame 3 ideas. Y a la semana siguiente, hoy voy con negociación en el sector público, tirame 3 ideas. Y esto había sido un ping-pong permanente durante un montón de años. Y además, una persona que generaba el trabajo del otro. Es decir, cuando él venía, o me llamaba y me decía: ¿podemos ver aquel tema? En algún momento fue los derechos adquiridos. Terminamos escribiendo un artículo, nos llevó meses. Cuando me di cuenta, me había marcado a mí una cuestión. Y él
estaba dirigiendo y se estaba involucrando en el tema profundamente. Unos meses, unos días, ya no lo sé, de las últimas charlas, me vino a plantear, porque digamos tenía esto de ser un laboralista que conocía mucho de seguridad social. Tal vez su cercanía con Estala padre, ¿no? Con tu abuelo, pero tenía una sensibilidad para las cuestiones de la seguridad social y no le disparaba el tema. Lo tomaba, tenía y últimamente estaba con la preocupación de esto de lo contributivo y lo no contributivo. Creo que yo ahí lo había llevado yo un poco a esta cuestión. Y me dice, tenemos que escribir sobre tal cosa, y le digo, Luis, que además era mi tutor de tesis, quiero que me falta presentar, le digo, pero esa es mi tesis, Luis. Bueno, sin perjudicar tu tesis, escribamos algo y ya te estaba haciendo escribir y trabajar sobre mi tema. ¿Qué más decir? Ustedes lo conocieron. Un maestro, una persona generosa, daba su consejo, sus trabajos sin reclamar autorías, generoso. Debo decir que hemos tenido la suerte, un poco su amigo lo recordaba recién, hemos tenido la suerte de convivir, compartir y dialogar con Luis, porque era mucho más rico el diálogo de uno a uno que el dictado de una clase. Es decir, tomar examen con él y con Roberto Izquierdo, que me tocó y varios, me permitió aprender mucho, porque la verdad uno disfrutaba el intercambio con mano a mano y cómo le explicaba y los convencía a los alumnos de que no sabían o que sabían. Pero era un diálogo hasta con el alumno y convenciéndolo de que tratara de entender y poder desarrollar lo que le estaba contando. Así que tuvimos la suerte de compartir los conocimientos con un maestro. Nada más. Bien. Bueno, ahora nos resta entonces escuchar a Pablo Topetto. No voy a hacer su presentación por ser una persona francamente conocida y por razones de tiempo además vamos a pasar directamente a su exposición. Bueno, confieso, como decía Jorge, que me arrepiento de haber aceptado esta invitación, porque es muy complejo para mí sustraerme al ámbito de emociones, ¿no? El cual ustedes nos han llevado. Pero, dicho esto, aquí estoy. Y entonces voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Yo no he sido amigo de Luis Ramírez Bosco, pero le conozco. ¿Sí? Por supuesto, en el mundo académico y profesional, como a tantos otros, me ha tocado interactuar con él. Y a pesar de que han sido pocas las ocasiones, han sido intensas. Lo primero que quiero decir de Luis Ramírez Bosco es algo vinculado a su obra. Yo, para los que no me conocen, su familia, tengo un pensamiento no exactamente semejante al que tenía Luis Ramírez Bosco sobre
el mundo de las relaciones colectivas, pero quiero confesar que desde siempre, desde hace 30 años, en mi caso, siempre me ha impresionado la capacidad de hacer buenas preguntas. Yo, si tuviera que decir en qué me ha influenciado Luis Ramírez Bosco, es en las preguntas que él se hacía y que, por supuesto, a mí me han generado inquietud. El estilo de escritura de Luis Ramírez Bosco, se lo comentaba a Lorenzo Ñeco, es un estilo de escritura, como marcaba Miguel, atípico. Utiliza pocas citas, pero da la impresión que en el texto hay un diálogo con él mismo. Cualquiera que lee a Luis Ramírez Bosco siente que está en presencia de su propio pensamiento en la duda. Hay un juego, ¿sí?, en los textos de Luis Ramírez Bosco donde pareciera que él duda de sí mismo y va construyendo, ¿sí?, en ese diálogo una conclusión. No siempre coincido con la conclusión, pero esa manera de expresar ideas, esa manera de construir es para mí única. No he visto algo de esas características y es muy estimulante, ¿sí? El propio debate, ¿sí?, con él mismo es una fuente de infinita riqueza. Creo que lo fue para mí y lo será para todos a quienes tengan, yo creo que la delicia, ¿sí?, de poder leer sus textos. Por supuesto, para mí ha sido decisivo, muy influyente por las preguntas que se formuló y que a mí, como les decía, me han inquietado. Claro que ese estilo puede generar entre un lector poco atento alguna confusión, como las que le voy a contar que generó en el Ministerio de Relaciones del Trabajo, Ministerio de Trabajo, cuando yo fui director nacional de Relaciones del Trabajo. Cuando me instalo en el cargo, con todas las dificultades que eso tiene, advierto rápidamente que la asesoría técnica legal utilizaba siempre un párrafo de Luis Ramírez Bosco. Y lo hacía para aceptar o para rechazar la existencia de un conflicto colectivo. Yo cuando veía ese párrafo, me daba cuenta que lo habían sacado de contexto porque los dictaminantes que me asesoraban funcionalmente en el Ministerio de Trabajo, entendían que cuando era posible identificar personalmente, con nombre y apellido, a quienes estaban incluidos en un conflicto colectivo, eso era la razón para decir que allí no había un conflicto colectivo. Entendían, ¿sí?, leían en los libros de Ramírez Bosco, en las obras, varias obras, que allí cuando uno podía individualizar con nombre y apellido, naturalmente había que descartar la existencia de un conflicto colectivo. Por supuesto que erraban. Ramírez Bosco lo que decía era que esa no era una circunstancia relevante, sino la condición de compartir, ¿sí?, cierta posición en un universo de la estructura del sistema productivo, y que lo que era relevante era que eso, si bien posible, aunque en general imposible, era algo que no se vinculaba con las personas, sino con el universo de un interés más amplio, el interés de grupo, decía él, con un debate allí académico, y que entonces allí en esa serie finita, no cerrada, se daba la posibilidad de que se identificara, pero que eso no era relevante. Bueno, lo discutí con los asesores, las asesoras, y no logré que me dieran razón. Naturalmente, así sucede en el Ministerio de Trabajo, la gente sigue haciendo lo que tiene ganas de hacer, hasta que se lo comenté a Luis Ramírez. Pero, bueno, tengo un problema con vos. ¿Por qué? Porque las personas que dictaminan no entienden, creo, lo que vos quisiste poner. Y efectivamente, él, en un escrito, que no lo pude encontrar, hizo esa aclaración, y así, con esa aclaración escrita por él,
pude convencer a las personas que dictaminaban que efectivamente ellas estaban equivocadas y no Ramírez Bosco, al quien habían leído. Fíjense ustedes el grado de persuasión que su solo nombre, ¿sí? Yo por supuesto no tenía ningún nombre, en esa época no lo tengo por supuesto hoy comparado con Luis Ramírez Bosco, pero efectivamente la capacidad de influencia, el poder de autoridad, allí se expresaba fuertemente. Bueno, ese era su padre y efectivamente ha sido una persona muy influyente en el mundo de la reflexión del derecho colectivo de nuestro país. Ahora, claro, ¿qué temas tomó Luis Ramírez Bosco? Todos, ¿sí? Porque, decía Jorge, ha profundizado con acierto, ¿sí? Con profundidad en todos los temas del derecho del trabajo y de la seguridad social. Lo hizo con fortuna en el derecho individual, pero también fuertemente en el derecho colectivo. Yo tengo esta obra, ¿sí? Que, claro, ustedes la habrán visto, muchos de aquí la habrán leído, ¿no? Su tesis doctoral, ¿sí? Prologada por Jorge Rodríguez Mancini, una tesis doctoral que fue calificada con honores, y allí Luis Ramírez Bosco, creo yo, tempranamente da algunas pistas de cuál era el horizonte conceptual, metodológico para abordar las cuestiones vinculadas al derecho del trabajo. Yo veo allí, ¿sí? El principio de lo que luego va a desarrollar también con acierto en libros muy conocidos, La huelga y La negociación colectiva. Ahora, ¿qué es lo que voy a intentar hacer aquí? Tuve muchas dudas, me dijeron que fuera relativamente breve porque iba a estar la familia. Entonces, lo que me parece a mí que puede ser interesante es marcar aspectos, ¿sí? De la reflexión de Luis Ramírez Bosco en materia de derecho colectivo que a mí me parecen relevantes. Relevantes como, insisto, materia de reflexión. Y después, en otra parte de mi exposición, breve, por cierto, quiero hacer alguna reflexión general sobre el sistema de relaciones colectivas de nuestro país, del modelo sindical en particular y de qué es lo que creo, ¿sí? Sobre las materias que deberíamos cambiar, hacia dónde deberíamos ir. Bueno, dicho esto, ¿cuál es el punto de partida de los textos de Luis Ramírez Bosco? Bueno, un principio de justicia. Y ahí es importante porque todo lo que uno va a desarrollar lo hace a partir de un principio de justicia que vincula fuertemente con la idea de libertad. En todos los textos de Ramírez Bosco está permanentemente presente esta idea de todo esto sirve si solo es funcional al ensanchamiento de la libertad individual. Es una idea fuerte, ¿sí? Sobre todo para quienes estamos en el mundo de las relaciones del derecho colectivo, porque de alguna manera entra en tensión con esa otra idea fuerte que en verdad lo que es muy relevante es conformar, consolidar ese poder colectivo como precisamente una hipótesis de igualdad. Pero allí está esta idea fuerte en los textos de Luis Ramírez Bosco sobre el principio de justicia asociado a la libertad. Ahora, ¿cómo se vincula esto con el derecho colectivo? Bueno, Ramírez Bosco es, en materia de derecho colectivo, un realista, porque rápidamente en sus textos identifica el derecho del trabajo como un producto histórico. Remarca fuertemente la historicidad del derecho individual y del derecho colectivo como un producto de las condiciones materiales, ¿sí? Históricas y económicas de un tiempo determinado. Dice, bueno, no hay que confundir, ¿sí? Estas condiciones y esta respuesta a esas condiciones con ningún periodo anterior de la historia humana. Muchas veces escuchábamos, bueno, allí esto es equivalente o es semejante a lo que sucedió en tal y otra etapa. Bueno, Ramírez Bosco dice, no, es absolutamente diferente y es producto de esas relaciones inauguradas precisamente por dos fenómenos. Y él lo marca con muchísima precisión. La revolución liberal, el sistema de libertad de la revolución francesa como un punto, digamos, de referencia, y la revolución industrial. Allí está
el nacimiento del derecho del trabajo, ¿sí? Las condiciones materiales que lo hicieron necesario. Ahora, claro, él dice, bueno, ese sistema, ¿sí?, de relaciones productivas generó dos grupos muy diferenciados, concretamente diferenciados, el uno por la condición de privilegio en esa estructura social y el otro por su situación de desfavorecimiento, ¿sí? Él dice privilegio negativo, un grupo, una parte de la sociedad privilegiadamente disvaliosa en términos de bienes y derechos en reparto en el sistema de libre mercado. Entonces dice, ese esquema, ¿sí?, esa estructura social generó dos grupos. Y esos grupos estaban en situación de desigualdad estructural. Fíjense ustedes que acá hay una visión realista, ¿sí?, de las condiciones materiales. Claro, dice, cuando ese grupo, el desfavorecido en esa estructura económica, advierte, ¿sí?, toma conciencia de que la situación en que se encontraba no era una situación individual, sino una condición estructural, y quiere expresar ese interés, cuando el interés no tiene medios de canalización en esa estructura, allí aparece un conflicto abierto. El sistema se equilibra cuando ese interés del grupo desfavorecido es considerado un interés legítimo de esa sociedad o de esa estructura, ¿sí?, social. ¿Y qué ocurre? Y el razonamiento va hilvanándose en una secuencia progresiva cuando ese grupo, con un interés reconocido, toma conciencia de ese interés compartido, allí automáticamente se espeja la necesidad del otro grupo favorecido, los que tienen los medios de producción, ¿sí?, el sector que tiene los medios de producción, de conformarse en un grupo, ¿sí?, en otro grupo. Y allí aparece entonces la primera idea en términos materiales que Ramírez Bocco describe con precisión, ¿sí?, la idea de que es necesario, es un resultado casi necesario en un sistema que genera profundas desigualdades, la constitución de un grupo, ¿sí?, la constitución de un grupo, la constitución del otro grupo, y luego mecanismos de relacionamiento, mecanismos de igualación. Y esos mecanismos de igualación se constituyen en los sistemas a partir de una noción de encuentro, de la existencia de un interés que él llama interés profesional, lo que nosotros llamamos interés colectivo, como un interés particular del grupo al que de alguna manera se vinculan los intereses individuales en tanto conforman el grupo, deciden conformar el grupo, pero a partir de una idea de equilibrio, ¿sí?, de la idea de equilibrios en cuanto libertades, ¿sí?, que uno cede en función de ser parte de ese grupo. Entonces dice, bueno, uno se incorpora a un grupo si la libertad que cede va a terminar siendo menor del resultado del bien al que puede acceder como resultado de la acción colectiva. No sé si lo explico con claridad, pero dice, en ese juego, ¿por qué uno decide, ¿sí?, ser parte del grupo? Bueno, lo decide hacer porque esa cesión de libertad luego va a terminar en un espacio de libertad más amplio en función del bien que pueda alcanzar con la acción colectiva. Y esta explicación, ¿sí?, esta explicación es muy potente, digamos. Por supuesto que tiene sus ideas distintivas. Hay otros que lo piensan de otro modo, pero digamos, allí hay una explicación muy fuerte del modo en que se construye, ¿sí?, el modo en que se piensa. Dice, bueno, Marx también pensaba que no hay un interés colectivo, pero como expresión de una conciencia colectiva, pero decía, citando él a Marx, allí hay una herramienta metodológica, ¿sí?, conceptual, que es muy potente en términos de conocimiento o explicación de la realidad. Bueno, allí entonces
una primera referencia donde yo digo hay una contribución muy importante de Ramírez Bosco en esa explicación en detalle que no abunda, ¿sí? Que no abunda, la explicación de, bueno, cómo se construye, la distinción, dice, bueno, no hay una conciencia colectiva, dice, las conciencias son individuales, lo que pasa es que hay situaciones, ¿sí?, generalizadas que permiten conjeturar que a un estímulo habrá una respuesta semejante, ¿sí?, similar, ¿no? Fíjense ustedes cómo distingue allí un concepto también en tensión en la ciencia social. Y cuando digo ciencia social, les digo, Ramírez Bosco es un jurista que toma, no se priva, y este libro es una buena muestra de ello, de utilizar conocimientos de otras disciplinas sociales. Allí hay un fuerte conocimiento, no solo de los autores que uno podría presumir afines a él, sino que creo que deliberadamente ha intentado ubicar, ¿sí?, o leer los autores que, según conjeturo yo, él entendía que pensaban exactamente al revés de lo que él pensaba. Entonces uno ve esa bibliografía tan vasta, pero tan diversa, que entiende cómo ese juego de diálogo interior se expresa en el texto. Bueno, decía, allí hay una idea fuerte del interés colectivo que entiende que es el interés de un grupo que luego en la vida social es asumido por una forma jurídicamente organizada que se llama sindicato, ¿sí? Y entonces, a partir del sindicato y de la función del sindicato en expresión de ese interés colectivo, dice, bueno, hay un campo de objetos perseguibles, hay cierto campo que excede de la representación, que él va a poner en duda el concepto de representación. Dice, bueno, el sindicato no representa en realidad, porque las personas son parte del grupo y entonces son parte del grupo organizador, y el sindicato, dice, no representa nada, porque es un órgano del todo del grupo. Fíjense ustedes que parecen sutilezas, ¿no? Son como giros conceptuales, pero allí hay una argumentación, un dato fuerte en términos de teoría general, del derecho colectivo. Bueno, y claramente la acción colectiva dice en qué debería terminar, ¿sí? ¿En qué termina? Que allí está la negociación colectiva, que él dice, podríamos estar sin sujetos jurídicamente organizados, pero lo más importante es la negociación colectiva, ese producto de la negociación. Y él dice, bueno, ¿cuáles son, sostiene, ¿no? Dice, cuáles son los datos más relevantes del convenio colectivo? Bueno, los datos o las características más relevantes del convenio colectivo vienen dadas por el sujeto colectivo, lo colectivo que está allí, y por la inderogabilidad, por la autonomía individual del resultado de esa norma jurídica. Entonces, allí también hay toda una serie de reflexiones vinculadas, bueno, ¿qué es el interés colectivo nuevamente, ¿no? Y la particularidad, el dato de que una norma jurídica, ¿sí?, negociada por un sujeto colectivo que se considera representante de los intereses colectivos, pero incluidos ahí también a los sujetos individuales, no pueda ser derogada por la autonomía individual. Y ahí también hay toda una construcción jurídica muy interesante. Y la otra construcción jurídica, veo a algunos colegas, es, bueno, plantearse la norma del convenio colectivo. Es una norma que a la relación individual se aplica como, al trabajador o a la trabajadora incluido en una norma del convenio colectivo. Hay que considerar un tercero, ¿sí?, de la norma aplicada. Es un tercero respecto del convenio colectivo. Bueno, Ramírez Bosco concluye que no, ¿sí?, que no. Ni siquiera es un tercero respecto de las normas obligacionales, aquellas que imponen las condiciones. Otra construcción jurídica muy bella, ¿sí?, porque es una construcción que tiene una belleza en sí mismo, cómo va incorporando, ¿sí?, con pensamiento agregado, ¿sí?, como sumando ideas para decir, bueno, esa norma del convenio colectivo no puede ser considerada una norma autoritaria, ¿sí?, una norma heterónima a la relación, porque allí, en ese debate, en esa discusión, estuvo la propia persona, porque esos derechos colectivos incorporan, ¿sí?,
la parte de derecho compartido a la que yo aludía como sesión individual de libertad, ¿sí? De pequeñas sesiones individuales de libertad. Y él dice cosas que también me parece muy iluminadora. Bueno, el interés colectivo, que ya todos sabemos esa definición de Santoro Passarelli, que tanto desarrollo, tanta aplicación tuvo, y cuando dice que es un bien apto para satisfacer una necesidad común, dice, bueno, no es que haya un bien materialmente, lo que hay es un medio, ¿sí? Un medio colectivo para satisfacer el bien compartido. Es la imposibilidad de obtener ese bien si no es a través de la acción colectiva. Otra frase otra idea muy iluminadora de este pensamiento. Bueno, por supuesto, la negociación colectiva, él marca con muchísima rigurosidad la imposibilidad de aplicar las terceras categorías, ese derecho público, derecho privado, la innecesariedad de aplicar terceras categorías conceptuales, lo mismo que para la huelga, y por supuesto la centralidad de la negociación colectiva en el sistema de normas y en el sistema de igualdad al que debe tender el sistema. Otras particularidades del pensamiento de Luis Ramírez Bosco que a mí siempre me han resultado atrayentes, es que desde una perspectiva como la que él tiene, dice, bueno, la acción política de los sindicatos, bueno, claramente, ¿sí? Allí hay una acción legitimada por el ordenamiento y incrementada en función de la participación estatal. A mayor intervención estatal, dice, ya no solo hay una acción colectiva frente al empleador, sino que también se diversifica y en algunos casos puede adquirir una relevancia superior allí donde hay mayor intervención estatal. Es una acción colectiva que no se despliega solamente frente al empleador, con una manera de contrapoder, sino también con el sujeto político, el sujeto estatal. Fíjense ustedes que tempranamente ya su libro de los 70, ya aquí tomaba la idea permisiva, ¿no? que la historia argentina ha tenido sus luces y sus sombras en el sentido de la aceptabilidad. Luego, las huelgas de solidaridad, las huelgas políticas. Allí también dice, bueno, por supuesto que sí es una expresión, ¿sí? En tanto y en cuanto no se vaya más allá de la expresión del interés colectivo, allí están legitimadas estas huelgas. Y con respecto a los equilibrios de la negociación colectiva, no quiero leer ahora porque prometí ser breve y creo que no lo voy a hacer, allí hay también tempranamente la advertencia de, guarda, que esto de la acción colectiva de equilibrios, que él la circunscribe a las personas que están en vínculos en relación de dependencia, puede ser que en algún momento tenga cierta equiparación con quienes no están en relación de dependencia. O sea, que ya advertía que esta idea de equilibrios en el sistema productivo capitalista no solo iba a venir dado por una acción de igualación de los sindicatos como expresión del grupo, expresión del interés profesional o colectivo, sino que también podría haber hipótesis donde allí hubiera una incorporación de otros sujetos, y ahí citaba a Leveari, ¿no? Con esa historia, con ese pensamiento de un derecho que en algún momento iba a confluir en una especie de regulación de las actividades, ¿no? Diluyendo esta nota caracterizante de la protección mediada por la constatación, la existencia de un vínculo en relación de dependencia. Bueno, hay por supuesto muchísima riqueza, ¿sí? Muchísima riqueza. Cada página de Luis Ramírez Bosco, ahí uno puede encontrar como decía yo, una manera de plantear el tema, ¿no? Lo de los sujetos, el interés colectivo, los medios de autotutela, la negociación colectiva, y por supuesto su mirada propia de todos este aparato conceptual con respecto a nuestro país. Pero bueno, me parecía, quería yo rendirles homenaje, ¿sí? A ustedes, a su padre, bueno, a quienes fueron compañeras de él en vida, cuestiones que a mí me parecieron que eran hallazgos, ¿sí? Puntos muy importantes para acercarse a la materia. Y ahora voy a hablar breve de lo que a mí me parece que está pasando en el sistema de relaciones colectivas de trabajo. Ahora sí, desde mi mirada, ¿sí? Nada de lo que digo
puede ser reprochado, ¿sí? o asociado al pensamiento de Luis Ramírez Bosco. Bueno, ¿qué ha pasado en la República Argentina? ¿Cómo es el sistema de relaciones laborales de la Argentina? Ya muchos, y quienes no están en el mundo jurídico, han escuchado muchísimas veces, es hoy parte del debate público. La Argentina tiene un sistema de relaciones laborales que se ha configurado fuertemente en la década del 40 al 50. Allí toma visos, contornos de lo que aún hoy sigue siendo notas caracterizantes y estructurales del sistema de relaciones laborales. Y lo que tenemos allí, y esto también lo marca Luis Ramírez Bosco, es un sistema que está de alguna manera fuertemente conformado porque se reguló fuertemente el sujeto sindical, ¿sí? El sujeto sindical. Y entonces se regula el sujeto sindical y el resultado posible, en la Argentina allí efectivamente eso ha sucedido, es una acción colectiva a la medida del ámbito de representación del sujeto. Y entonces, naturalmente, sindicatos de rama de actividad de alcance nacional tienden a expresar, esto no es necesariamente así, pero puede serlo, y en la Argentina ha sido fuertemente así, a expresarse en normas convencionales de alcance nacional. Ahora, ese sujeto sindical y esa expresión de la acción colectiva del sujeto sindical se han configurado, bueno, tengo que decir que ese sujeto sindical, de acuerdo al sistema reglamentario de nuestro país, ha sido un sujeto sindical investido con un dato central, ¿sí? Para las relaciones colectivas, con el monopolio de la representación del interés colectivo al que Luis Ramírez Bosco mencionaba como interés profesional y en un caso como colectivo. Pero ese es un dato central. El tipo de sindicato, ¿sí? el criterio de agrupamiento que en Argentina han utilizado los sindicatos aún antes del marco regulatorio, pero el marco regulatorio lo profundizó, lo ensanchó, lo convalidó, lo consolidó. Lo cierto es que a eso se le suma ese monopolio de representación y lo que tenemos es una estructura de la noción colectiva muy asociada a esa particular manera de conformar al sujeto sindical. Ahora, el dato que hoy creo que puede llamar a reflexión es que en términos de ciudadanía, Luis Ramírez Bosco también hablaba de los vínculos de sistema de igualdades y democracia, ¿no? Cómo se construye ciudadanía, un proceso donde el reconocimiento de derechos, el reconocimiento de un sujeto de representación colectiva, allí estaba muy vinculado a la participación democrática, al reparto equitativo de bienes y derechos. El momento en que se constituye el sistema de relaciones laborales en Argentina, el trabajo reconocido industrial era central, ¿sí? Ese es un dato muy relevante. Un momento en que teníamos una estructura económica, una política de sustitución de importaciones, hacía que hubiera una base industrial muy importante y un grado de informalidad casi inexistente en términos de lo que tenemos hoy. Bien, y allí entonces tenemos una estructura legal que se ha mantenido a lo largo de 45, 55, 70 y casi 80 años, prácticamente invariable en términos de estos datos centrales de conformación de la estructura. Y la última ley, la 23.1, da cuenta, ¿sí?, de estos principios fundantes organizativos. Ahora, la Argentina ha tenido ese sistema. Sabemos que parte de la doctrina ha impugnado fuertemente ese sistema por esas características, por la marginación de los otros sindicatos no investidos con ese estatus de representación única del interés colectivo, y lo cierto es que eso ha sido, con luces y sombras, un tránsito que, podemos decir, se detiene en el reloj de la historia en 1992, cuando aparece una central sindical que dice, bueno, este sistema es contrario a las normas, pero además no es funcional a la generación de igualdad por una serie de circunstancias. Aparece la CTA en el entramado institucional y político de nuestro país. Y allí, digo yo, aparece por primera vez desde dentro del mundo obrero, del mundo de los trabajadores y trabajadoras, una impugnación a un modelo que
como digo, había transitado buena parte de la historia argentina, inclusive el periodo del gobierno militar, ¿sí? Ese modelo con sus variantes, pero había transitado aún el gobierno militar. Bueno, y a partir de allí hay un debate que ya no solo es doctrinario, no solo es de la academia, sino que es un debate que incluye a los propios, ¿sí? Al propio universo que está allí en el centro de la representación colectiva. Por supuesto, le he hecho la salvedad de cómo lo veía Ramírez Bosco. Bueno, hay allí un debate al interior del movimiento obrero hasta que en el año 2008 comienza un proceso, ¿sí? Un proceso de descalificación constitucional de la norma de la Ley de Asociaciones Sindicales por la propia Corte Suprema. Y ese proceso de descalificación, más de una vez creo que me han escuchado decirlo, es un proceso atípico en la historia argentina porque es un proceso que empieza por la propia Corte Suprema, no empieza con los tribunales del país. Es la propia Corte Suprema que empieza a indagar, a descalificar normas de la Ley de Asociaciones Sindicales, a mi juicio con una base, con un fundamento muy asociado a los criterios de los órganos de control de la OIT. Yo tengo para mí, leo todas las sentencias que comenzaron en el año 2008, y lo que yo advierto allí es que el punto de apoyo de esas sentencias básicamente es considerar como contrario, por supuesto, a la Constitución Nacional, pero el núcleo duro de la fundamentación está en el Convenio 87 básicamente. Y allí entonces la Corte Suprema comienza a desandar un camino que hasta el año pasado ha seguido generando frutos. Se descalifica primero el artículo 41 inciso A, después el artículo 52, después el artículo 31 inciso A, el 46, el 48, el 38, digamos, hay todo un proceso que con ritmo variable ha venido acompañando a la Ley de Asociaciones Sindicales. ¿Y qué es lo que descalifica la Corte Suprema? Básicamente descalifica con una vara, ¿sí? Con una matriz que es la de los órganos de control, que dice, bueno, en un régimen de respeto de la libertad sindical, usted lo que no puede hacer en una distinción, si es que existe, es dar más derechos a un sindicato no reconocido con un estatus especial de los que excedan de 3. Y los 3 ya son muy conocidos: el derecho a negociar convenios colectivos, consulta con los gobiernos, que es una forma de participar en el establecimiento de las condiciones de trabajo y empleo en los casos donde no está reconocida la negociación colectiva para el sector de la administración pública, y la representación internacional. Entonces, con esta suerte de cartabón, diciendo, bueno, a ver, ley sindical, esto que usted le desconoce a la asociación con simple ilusión, está dentro de este conjunto de derechos, ¿sí?, que usted puede reconocer en condición de exclusividad. Si no lo está, lo descalifico. Y ese es el mecanismo que ha utilizado la Corte Suprema para hacer. Hasta aquí el escenario, a lo que se agrega. Hoy Héctor García me decía, hay una nota del diario Perfil donde se alude a cómo se ha reestructurado la base social de nuestro país, el mercado de trabajo. Ya no tiene una centralidad el universo de trabajo en relación de dependencia reconocido y por lo tanto representado, ya se comparte con buena parte de bolsones de informalidad y de un trabajo que nos cuesta identificar cómo caracterizarlo jurídicamente, si es que eso se puede hacer, de la economía popular. Entonces tenemos una actitud muy activa, ¿sí?, de la Corte Suprema, un cambio de la base social y además la aparición fuerte, implantada en la República Argentina, ya no de una central como era la CGT, sino de dos centrales, la CTA autónoma y la de los trabajadores. Y ese es el escenario. Y entonces, rápidamente, ¿se puede cargar? Como transpirando, ¿qué hacer? ¿O qué deberíamos hacer? Yo lo que digo es, bueno, lo primero que la Argentina debería preservar
es la representación unificada del interés colectivo. Creo, ¿sí?, que eso es útil, que es bueno, que ha dado buenos resultados y que en un país como Argentina cambiarlo sería desestructurar lo poco que queda de estructurar. Claro, como Ramírez, me puedo preguntar a mí mismo, bueno, pero usted podría hacerlo por otro medio, ¿sí? Como propone Rosati en el caso Ademo. Usted podría, bueno, siente en la mesa de negociación a todos los que tengan un grado de representación o de representatividad. Podríamos hacerlo. Bueno, gracias, Hernando. Lo cierto es que yo creo que eso generaría más problemas de lo que creeríamos resolver. Entonces, primera idea fuerte, yo creo que eso hay que preservar. Segundo, no podemos, no debería, un país como la Argentina, democrático, hacer caso omiso de 10, 12, 15 años de descalificaciones culturales. Algo habría que hacer. Y entonces, en ese algo que habría que hacer, yo creo, cuando digo yo creo, estoy utilizando algunas ideas que pusimos en papel por pedido del ministro Tomada con Oscar Valdovinos y Jorge Elías. Digamos, no es que creo en forma individual, sino que creo con Oscar, que ya nos acompaña, y con Jorge Elías, que lo que deberíamos hacer es tomar todas, no algunas, todas las observaciones de los órganos de control. Todas, absolutamente todas. ¿Eso es posible haciendo o preservando esa representación unificada del interés colectivo? Sí, eso es posible. ¿Y cómo se haría? Bueno, hay que hacer varios ajustes. El primero, quitar toda relevancia a la existencia de un reconocimiento jurídico especial a los sindicatos más representativos en la cúpula, ¿no?, en las centrales sindicales. Eso es irrelevante y de hecho ha quedado absolutamente marginado de la realidad política y social de nuestro país. Entonces, primera idea, sacar, ¿sí?, ese estatus en las centrales sindicales. Hay un debate, son de tercero o cuarto grado, creo que son de cuarto grado, pero en las centrales sindicales. Segundo, bueno, es lo mismo cualquier asociación sindical en términos de derechos que pueda reconocer, que se pueda reconocer del Estado, y creo que no. El caso AT2 lo muestra con claridad. Muestra con claridad lo que puede pasar, no lo que pasó. Que un sindicato de 10 personas pueda impugnar, ¿sí?, una decisión estatal asumiendo la representación del interés colectivo de una categoría. Nos confunde AT2, sí, porque era ATE, pero en ese espacio no tenía representación, digamos, con el estatus de personal gremial. Entonces, allí lo que nosotros decíamos, bueno, hagamos una serie, ¿sí?, de situaciones jurídicas posibles de reconocimiento del sujeto de representación colectiva. Sindicatos con personalidad gremial, sindicatos con simple inscripción y en el medio una categoría intermedia en función del grado de representatividad, ¿no? Allí tendríamos una reestructuración de la hipótesis de reconocimiento estatal en función del grado de representatividad. La representación en la empresa. Bueno, allí AT1, en verdad hay que decir que habilitó un gran problema que en la realidad no se expresa con la intensidad que podríamos aventurar con ese fallo, ¿no? Pero hay que resolverlo. No puede quedar al azar esa hipótesis, lo veo al doctor Carcavallo que asiente, no puede quedar al juego de libertades, ¿sí?, en términos de que suceda o no suceda. Hay que darle un marco reglamentario para ver cómo se estructura un sistema de representación en la empresa. Y claro está, yo creo que no podemos retroceder, hay que encontrar el modo en que haya una participación de todos los que tengan un derecho allí en función de la representatividad que acrediten en el centro de trabajo. Una reestructuración del sistema de representación al interior de la empresa. Claro está que ese sistema de representación al interior de la empresa, en la legislación argentina, hay que ver cómo se vincula cuando la negociación colectiva es a nivel de empresa y la ley dice que tiene que estar la representación. Pero es un tema que habría que revisar con algo más de detalle. Lo cierto es que allí habría que reordenar. Nosotros habíamos puesto un esquema de elecciones, ¿sí?, que podía convocar a cada uno. El universo de los afiliados era, por supuesto, un ámbito reservado para la asociación convocante y
el universo de cada una, y el universo de los no afiliados tenía que inscribirse en un padrón y podía votar solo para una de las dos, no podía hacerlo en las dos. Entonces ahí tenemos otro campo de ajustes posibles. Otro campo de ajustes posibles para nosotros estaba dado por la autoridad que controla. Está claro, y esto no va a cambiar si no se sustrae de la facultad del Ministerio de Trabajo el control de las asociaciones sindicales. En la Argentina es un control estatal, nacional, no delegado, no descentralizado, y por supuesto es imposible, ¿sí?, sustraer esa intervención estatal a los avatares políticos del momento. No es posible, eso hay que darlo por descartado, a pesar que la ley de asociaciones sindicales implicó un gran progreso, ¿sí?, en términos de esa estrictez, esa reserva de autonomía muy importante, artículo 6, artículo 56 y 57, pero en los hechos no funcionó. Y no funcionó porque un ministro de Trabajo no desandó el camino, y el recurso extraordinario, en el famoso caso Juárez, siguió para adelante. Y entonces todo lo que la ley prometía se desactivó en un momento con una sentencia de la Corte Suprema, en buena medida, no en todo, pero en buena medida. Y entonces lo que hay que hacer es ir a un esquema de un control, una autoridad autárquica, con acuerdo del Senado, un esquema de ese tipo. Hay muchas variantes para hacerlo, pero el control. ¿Control de qué? Bueno, el control de todo lo que hoy controla. Encuadramiento sindical, creo que han tenido una clase, procesos electorales, decisiones vinculadas a los órganos de la asociación, acefalía, control sobre la elección de los delegados del personal, en fin, todo el conjunto de actividad, el régimen patrimonial, el régimen disciplinario, que hoy tiene alguna intervención del Ministerio de Trabajo, todo eso llevarlo a un órgano autárquico con funcionarios, integrantes independientes. Ahora, claro, hasta aquí una adecuación del régimen de la ley sindical, y hay que hacer algún ajuste, pero es muy complejo hacerlo en términos de la protección de la actividad sindical, ¿no? El caso Rossi genera hipótesis de aplicación irrestricta, ¿sí?, de una protección especial, y si no reconsideramos, cosa que se puede hacer, Ramírez Bosco decía, bueno, guarda que en términos de reparto de poderes, la estabilidad en el empleo es muy importante. Lo que quiero decir, uno puede revisar el sistema de estabilidad, puede hacerlo, pero si no lo hace, si no hay una decisión de ir a un cambio total, no es muy lógico esta utilización del sistema de protección que se puede hacer. Estatutos que crean cargos al infinito, creación de seccionales que no tienen asiento territorial, en fin, una serie de hipótesis que, insisto, no es que no puedan replantearse, pero debería hacerse en el marco de un replanteo general del sistema de estabilidad. Así hay una mala utilización, ¿sí?, del sistema de protección en términos de garantías de estabilidad para un sector que en el diseño de la protección no estaba contemplado. Hasta acá una parte. Ahora, la Argentina tiene problemas de libertad sindical en términos de actitud o prácticas antisindicales de los empleadores. Sí, sí lo tiene, sí. Porque no son solo problemas de la estructura legal en base a estas sentencias de la Corte o la malversación de algunas de las herramientas. Hay prácticas y políticas antisindicales. Entonces nosotros lo que decíamos, bueno, allí tenemos que intervenir, ¿sí?, ante esas hipótesis. Nosotros ahí habíamos estructurado un esquema de donde no hay delegado o delegada sindical, también lo he dicho en otras oportunidades, hay tres posibilidades, ¿sí? Que las personas que están en un centro, en un establecimiento, no quieran representación colectiva porque están desalentadas, ¿sí?, temen, no tienen o no consideran que hay garantías, desconfían, para decirlo en términos coloquiales. Dos, porque el sindicato teme a que se constituya una representación contraria, una seccional, una comisión interna contraria, o que los empleadores, ¿sí?,
tengan una política que desaliente o que intente evitar que ello suceda. Bueno, allí hay un campo de intervención. En la Argentina es cierto que en general en las empresas de gran porte la representación es casi absoluta, pero en las de menor porte, hay que decirlo que cuando digo menor porte, digo empresas de 80, de 50, ¿no? Que tienen cierta entidad, en muchos casos no hay representación colectiva. Y no hay representación colectiva, digo, en buena medida, esto es mi hipótesis, porque hay una práctica que la desalienta empresaria. Y entonces allí sí algún mecanismo adicional a lo que hoy tenemos en la ley de organizaciones sindicales para permitir que ello no suceda. Por ejemplo, una elección convocada por el sindicato para saber si, como en Estados Unidos, si quieren que esté organizado el centro de trabajo. Y un voto secreto, voto secreto. Mecanismos de ese tipo que lo que intentan es tratar de permitir, en el caso que haya una decisión postergada o soterrada, que esa decisión se exprese con claridad, con firmeza. Y lo último que quiero decir, les prometí brevedad, que no cumplo, porque bueno, me voy entusiasmando. La Argentina tiene un sistema de representación colectiva que, por lo que dije antes, hoy es insuficiente. Porque eso representa hipotéticamente a la mitad del universo que trabaja. ¿Qué pasa con la otra mitad? Y acá ha aparecido en Argentina algo interesante, que es que ese universo, insisto, muy complejo de así en términos conceptuales de la economía popular, se ha organizado. Claro, se ha organizado en un momento muy particular de la historia argentina, el momento del conflicto social de la década de los 2000, 2001, 2002, era un conflicto muy asociado a lugares particulares, el cierre de una empresa en un pueblo, la ocupación del espacio público de las carreteras, pero es un conflicto que se ha ido tornando estructural, ha cambiado, ya no es un conflicto de lejanía, ¿sí?, para los que estamos aquí, sino que es un conflicto más de cercanía, ¿sí?, es un conflicto que, de ser un conflicto social, en lugares alejados de la República Argentina, pasa a ser un conflicto de los centros urbanos, industriales, del Gran Buenos Aires, ¿sí?, del Gran Rosario, del Gran Córdoba. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque la estructura laboral se ha partido en dos, ¿sí? Entonces tenemos un universo exactamente de 9 millones de personas, 10 millones, siempre hay alguna duda, pero digamos 10 millones que están en el universo de personas que están formalizadas y 10 millones que no. De los 10 millones que no, habrá 3,5 o 4 que son empleos no reconocidos, pero no son empleos reconocidos porque el empleador no quiera reconocer el empleo, es porque el empleador no está incorporado al sistema fiscal de la República Argentina, en buena medida. Ahora tenemos otros 5 millones que no están en el sector del empleo dependiente y tampoco están en una situación de irregularidad regional. Eso es la economía popular. Y la economía popular hoy podemos decir que es parte estructural, que nos ha acompañado. ¿Sí? Hace 20 años que están allí y se hacen ver, y se han organizado y tienen una representación colectiva. Una representación colectiva diversificada con una central que intenta asumir la representación del todo, que se llama UTEC. Y hay un registro, ¿sí?, de esas organizaciones que se ha creado en el año 2020 en el Ministerio de Trabajo, la resolución 118. Y entonces, lo que digo es, yo creo que vamos a convivir, ¿sí?, en la República Argentina, y tenemos que ver cómo, ¿sí?, con representaciones de dos tipos. Es decir, que deberíamos hoy el modelo sindical y el modelo de representación del universo no sindicalizado, no sindicalizado en términos de representación de personas en relación de dependencia, y eso va a convivir. ¿Cómo? Final abierto. No sabemos cómo eso va a decantar, pero con las mismas ideas de Luis Ramírez Bosco, digo, bueno, para generar igualdad va a haber que reconocer, legitimar el interés que representa y dotarlo de medios de resolución pacífica del conflicto, porque si no va a haber una expresión de la autotutela. La expresión de la autotutela es eso, es una expresión de un interés no reconocido o insuficientemente reconocido. Bueno, así con subidas y bajas, creo que he intentado decir parte de lo que quería decir, un reconocimiento, una identificación de aspectos muy interesantes tratados por Luis Ramírez Bosco, una mirada en perspectiva muy sencilla de cómo se configuró y
ciertas propuestas para canalizar el sistema para el futuro. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Pablo Topel. Creo que fue bueno y casi breve. Bueno, para cerrar esta actividad de homenaje, me gustaría invitar a los hijos de Luis Ramírez Bosco que están acá presentes y a su esposa. Queríamos darle solamente un pequeño presente de recordación de sus padres. Que bueno, los invito. Y ahora, para cerrar, simplemente pediría un aplauso en homenaje a Luis Ramírez Bosco.